Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les habla Lina Pérez Urbaneja, directora de diseño en Venezuela. Les doy la bienvenida junto a mi equipo, conformado por Jessica Stein, productora, y Susana Abreu, directora de arte. Las tres les damos la bienvenida y también las felicitaciones hoy a nuestros colegas periodistas en su día, ya que 27 de junio es el Día del Periodista en Venezuela. Es un día especial para todos los comunicadores sociales, pese a todas las dificultades que atravesamos en este país. Además de Diseño en Venezuela, también les da la bienvenida SSM Branding and Management, que se ha aliado con nosotros hoy para este live del Día del Periodista sobre diseño gráfico e industrial como fuente periodística. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando entonces. ¿De dónde nació esta idea? Pues la idea no es, vamos a decir, 100% original, puesto que nació de los seminarios para periodistas que se organizaban en el Centro de Arte de la Estancia, cuando esa institución se especializaba en promover, divulgar diseño gráfico, diseño industrial y fotografía. Resulta que por aquellos tiempos era una institución sumamente novedosa, innovadora en Venezuela, que no estaba acostumbrada a exposiciones, charlas, eventos sobre diseño. Eran antes una situación muy esporádica y el Centro de Arte de la Estancia entonces creó una agenda de actividades constantes alrededor de estas disciplinas, pero estaba notando que los colegas periodistas no estaban preparados para conversar ni escribir adecuadamente sobre el tema. Entonces, con la idea de formarlos, de irlos capacitando, entonces se creó para el Día del Periodista siempre este tipo de actividad relacionada en 1996 con el diseño gráfico, y para ello entonces se contó con la especialización de profesores de prodiseño en el marco de la exposición de GB 7080 90, y el año siguiente se hizo la misma actividad, pero en torno al diseño industrial con un invitado internacional, el diseñador industrial español Pascual Salvador, que en aquel momento estuvo dictando un taller sobre diseño de muebles, y como correspondió o coincidió con la fecha del Día del Periodista, entonces se aprovechó, se invitó a todos los colegas comunicadores y se dio este seminario siempre presencial. Pero bueno, los tiempos han cambiado. Y bueno, me gustaría iniciar con esta frase del diseñador ecuatoriano Pablo Iturralde, que me impactó en el 2016 cuando vino al Congreso Signo que se realizaba en Mérida. Y Pablo repitió como si fuera una suerte de frase a aprender, a memorizar. Diseño no es arte, no es publicidad. Y esto es importante porque justamente el diseño gráfico generalmente los no diseñadores lo pueden confundir con arte o con publicidad. Entonces, como si fuera nuestro mantra, Pablo Iturralde nos decía, diseño no es arte, no es publicidad. Diseño no es arte, no es publicidad. Y creo que es muy importante desde ya tener claro y, bueno, indicarles que diseño no es arte, no es publicidad, y vamos a continuar para ver exactamente qué es el diseño en el siglo XXI. Pues bien, para todo este tema de formación, comencemos por el principio, pues, que serían las definiciones o conceptos. Entonces, por acá les extraje dos conceptos muy básicos. El primero de Jorge Frascara, investigador argentino académico que tiene años en la Universidad de Alberta en Canadá. Tiene un libro llamado para la comunicación, y él define el diseño gráfico como la acción de concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales producidas en general por medios industriales y destinadas a transmitir mensajes específicos a públicos determinados. Más adelante, la Organización Internacional sobre el Diseño Gráfico, que se llama actualmente ICODE, el International Council of Design, lo define como actividad intelectual, técnica y creativa relacionada no solamente con la producción de imágenes, sino con el análisis, organización y métodos para presentar soluciones visuales
a los problemas de comunicación. Por lo tanto, colegas comunicadores sociales, los comunicadores visuales, diseñadores gráficos, también se refieren, atienden problemas de comunicación, solo que nosotros articulamos los mensajes, generalmente mensajes textuales, lingüísticos, las estrategias, y los diseñadores gráficos articulan los mensajes visuales y gráficos, y también nos ayudan con las estrategias. Y por supuesto, con todo este pensamiento, me parece importante organizar un poco de cómo se ha ramificado el diseño gráfico desde su surgimiento como un oficio desde el mundo artístico en el siglo XIX. Y este fue un diagrama que realicé para mi tesis de maestría, donde hablamos de la clasificación del diseño gráfico según la práctica de la profesión. Y en Diseño en Venezuela, nuestra página web justamente hemos trabajado en base a esta clasificación para poder organizar toda la data. Y toda esta información que les estoy dando, que viene desde mis años de formación, cuando me acerqué al diseño en el Centro de Arte de la Estancia en los años 90, tiene que ver con la experiencia acumulada a lo largo de más de 20 años, porque realmente mi trabajo como periodista especializada o que se ha especializado en diseño gráfico y diseño industrial ha sido en la práctica, ha sido, vamos a decir, pateando calle. Pues bien, en el core es el diseño gráfico. Y fíjense que en el eje horizontal tenemos la tipografía e ilustración, que son dos disciplinas que hasta se pueden ver actualmente totalmente independientes o separadas, aunque están, por supuesto, relacionadas con el diseño gráfico. Muchos diseñadores gráficos terminan siendo ilustradores, o sea, trabajando básicamente con la imagen. O también tenemos diseñadores gráficos que se especializan en tipografía, es decir, en diseñar letras. Y por allí les recomiendo uno de nuestros más recientes artículos donde entrevistamos a Yormar Campos, que es un arquitecto venezolano que decidió especializarse en diseño tipográfico en la Universidad de Buenos Aires y actualmente vive de eso. Podemos decir que Venezuela no tiene una larga tradición y una tradición fuerte en diseño tipográfico. Claro, tenemos estudiosos y valiosísimas excepciones como Álvaro Sotillo, Gabriela Fontanillas o la misma Valesca Belisario o John Moore que han diseñado fuentes tipográficas, pero no es el común o el grueso de nuestros diseñadores. Entonces, la labor de Yormar Campos es muy importante. Después tenemos unas ramas que me encantaría que ya después, si ustedes quieren eh, eh, tomarle el mayor detalle, vuelvan a este video y lo revisen. Entonces tenemos diseño para persuasión, diseño de identidad e imagen. Aquí entonces están encima justamente en la vertical sobre diseño gráfico, las marcas, es decir, el diseño marcario, el branding, que ha estado en boga y tan vigente en el siglo XXI, la imagen corporativa. Entonces, el diseño de identidad de imagen es un anexo al diseño gráfico muy importante. Tenemos el diseño para información, entonces aquí está justamente todo el mundo editorial con los libros, los diarios y revistas, diseño de instrucciones, señalética y diseño web. En la parte inferior vemos diseño para administración, diseño para educación, que son ramas como un poco más técnicas y quizás menos llamativas que las que están en la parte superior. En el diseño para administración, por ejemplo, y esto es tomado un poco de la clasificación de Jorge Frascara, está el diseño de valores, billetes y estampillas. Y de una vez les comento que tenemos en preparación una entrevista a un diseñador venezolano que está triunfando como diseñador de billetes en el exterior. Está viviendo actualmente en Australia y se ha ganado varios premios. Estén pendientes porque esta es una rama además sumamente específica. Tenemos también una rama que ha surgido más recientemente, que lo he llamado diseño para entretenimiento, porque hay diseñadores que se están dedicando específicamente a trabajar para artistas musicales. Entonces no solamente son los discos, sino también es toda la identidad digital de los artistas. O los diseñadores dedicados al área deportiva, para la liga, una liga de baloncesto, para la liga de fútbol o para el béisbol, por ejemplo. Entonces, fíjense toda la riqueza que ha adquirido el diseño gráfico en los últimos años. Y aquí resalto el tema marcario y extraigo este gráfico interesantísimo de Cassisi, Belluccia y Chávez extraído de foroalfa.org y se los recomiendo,
donde sobre todo para los comunicadores sociales que están trabajando en el área corporativa y a los que se desarrollan como consultores en branding, es importante que ubiquen cómo la marca aterriza gráficamente. Fíjense que el nombre genérico es marca o identificador gráfico. Y acá, en este gráfico justamente, se explica cuáles son los diferentes tipos de marcas. Porque decir, ay, diseñame un logo, eso es incorrecto. Porque un logo de repente no es un logo, de repente es un logo símbolo. O de repente el logo no es un logo, es un símbolo solo. Realmente la importancia del logotipo es que sea lingüístico, que sea textual, que sea legible, pero lo icónico, que puede ser abstracto o pictográfico, como el símbolo solo, es justamente el caso más excepcional o más extraño dentro del mundo marcario. Que una marca llegue a prescindir del logo, eso es realmente excepcional. El caso de Lacoste, el caso de la Cruz Roja o de Shell, no es justamente la regla. Entonces, bueno, yo les dejo esto acá también para que lo revisen. Si tienen preguntas o dudas después se las voy respondiendo, pero también les voy a dejar en la caja de texto el enlace a una lectura donde pueden dilucidar y aprender mucho más, sobre todo los comunicadores que pueden trabajar junto con diseñadores en cómo se clasifican y cuál es la terminología correcta para las marcas gráficas. Y bueno, paso del diseño gráfico al diseño industrial y también inicio por los conceptos. Bueno, el diseño industrial, el concepto del ICSID, que era el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial, en el 2001 lo definía como una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos y servicios, así como sus sistemas y sus ciclos de vida vitales de forma total. Por lo tanto, el diseño es el factor central para la innovación y la humanización de las tecnologías y un factor crucial para el intercambio cultural y económico. Fíjense que están los dos términos, cultura y economía. Pero resulta que esta definición ha evolucionado en el tiempo y el ICSID también, y ya no es ICSID, sino WDO, que es World Design Organization, Organización Mundial del Diseño. Y en el 2017 repensó este concepto y entonces lo propuso de esta manera. El diseño industrial es el proceso estratégico de resolución de problemas que impulsa la innovación, desarrolla el éxito comercial y conduce a una mejor calidad de vida a través de productos, sistemas, servicios y experiencias innovadoras. Cambios. Bueno, muchas de estas tendencias y de estas transformaciones en el mundo, como la valoración de la innovación. Fíjense, habla de éxito comercial, o sea que el tema realmente productivo y del negocio sigue allí presente, pero está también el aspecto social. Conduce a una mejor calidad de vida, que esto antes no era visto. Entonces, a través de productos, lo objetual, lo material, pero también elementos intangibles como sistemas, servicios, que son intangibles, y experiencias innovadoras. Es decir, que el diseño industrial se ha expandido y no solamente para objetos fabriles de masivos o en serie. Y bien, volvemos nuevamente al diseño gráfico. Y es que el diseño gráfico atiende a necesidades de comunicación del hombre. Y esto desde que la humanidad existe. Y vamos a ver tres elementos importantes en la evolución y el nacimiento del diseño gráfico. Uno es una necesidad de comunicación como motivación. Entonces, desde las pinturas rupestres, el hombre prehistórico buscaba la manera de dejar huella, de comunicarse a través de la imagen. Entonces, esta necesidad es a través del dominio o destrezas para desarrollar signos, imagen, como la pintura rupestre, o escritura, como lo que tenemos abajo. Con la escritura nace la historia. Entonces, vemos que el dominio de la ilustración y de la tipografía, imagen y escritura, son la base del diseño y de la comunicación visual. Después tenemos la evolución de los soportes. ¿Qué hablamos como soportes? Sobre qué tipo de material estos elementos comunicacionales se expresan. En la imagen tenemos las tablets más antiguas, que eran las tablillas cuneiformes mesopotámicas.
Joan Costa decía que Steve Jobs no fue tan original porque ya los mesopotámicos habían creado la tablet. El soporte, arcilla. Después pasamos al papiro. Esto después económicamente evolucionó al pergamino y finalmente se llegó a la era del papel. Actualmente tenemos dispositivos digitales. Entonces los soportes han variado muchísimo a lo largo del tiempo. Después tenemos el tema de las técnicas y sistemas de reproducción. ¿A qué nos referimos con esto? Es justamente la manera como el hombre busca reproducir esa comunicación, esos signos escritos o ilustrados. Entonces vamos a tener desde el surgimiento de la xilografía, técnicas de grabado, hasta la llegada de la gran revolución que fue la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg en Maguncia, actualmente Alemania. Y aquí tenemos justamente la Biblia de Gutenberg, el primer bestseller de la industria editorial. Y Gutenberg, bueno, creó una máquina para reproducir mucho más fácil los libros. Ya los textos no eran levantados artesanalmente, o sea, no se tardaba para hacer un libro meses, sino que en mucho menos tiempo se podía levantar toda esa cantidad de texto. Y no obstante, inicialmente se recurrió a la ilustración todavía manual. Fíjense que para los comunicadores es tan importante Gutenberg que estudiosos como Marshall McLuhan hablaba de la era de Gutenberg, la galaxia de Gutenberg. Todos debemos recordarlo de las clases de comunicación. Si bien este fue el gran cambio en el mundo gráfico, en el mundo objetual, realmente llegó con la revolución industrial en el siglo XVIII, en Inglaterra, donde en la industria textil se impusieron y se implementaron las primeras máquinas. Entonces, con las máquinas se aligeró el proceso de hilado, se aumentó la capacidad productiva y ya después el maquinismo pasó a otras áreas. Y llegó un momento en que los fabricantes, esos empresarios, empezaron a buscarle también la beta estética a los objetos. Entonces empezaron a insertarse allí los artistas, que eran los que tenían esa preocupación de que los objetos industriales eran horribles. Entonces, bueno, de esa manera es que fue forjándose ese oficio del diseñador industrial, que ya no es ni tan industrial. Y hablando de industrias, justamente este tema es interesantísimo porque es un concepto que se viene manejando desde finales del siglo XX, y es el de industrias creativas. Y las industrias creativas son las que, vamos a decir, es el esquema que concentra todas aquellas actividades que producen dinero, que aportan al Producto Interno Bruto de un país, que generan empleo, pero su materia prima, su ingrediente principal, es la creatividad. Desde las artes primarias, que es lo que está en el centro o en el core, hasta fíjense que en el círculo externo, la coraza, el verde, es donde está la publicidad, la arquitectura, el diseño y la moda. Y de hecho son considerados como industrias relacionadas a las industrias creativas. Les dejo también acá este gráfico muy interesante, importante que lo revisen porque esto es lo que se está, es de sobre lo que nos asentamos para pensar en diseño y en todas las actividades relacionadas con la creatividad y lo que es la economía naranja. Y esto es otro cambio importante. Y es que todavía en Venezuela muchos diseñadores hablan de la cultura visual, pero eso resulta que es un concepto que viene en los años 60, 70 del siglo pasado. O sea, estamos hablando ya 60 años, muy viejo. Pues este señor, Guy Julier, británico, es un académico de la Universidad de Brighton, que tomó muchos elementos o conceptos, teorías, corrientes de los estudios culturales y terminó aterrizándolos todos en el término cultura del diseño. Y de hecho, él tiene una cátedra especializada en cultura del diseño y su principal libro se llama Cultura del Diseño. Está editado en español, por cierto, y se los recomiendo. ¿Qué es? La cultura del diseño es un campo académico. Es el estudio de las interrelaciones entre los artefactos de diseño en todas sus manifestaciones sobre el trabajo de diseñadores, diseño de producción, incluyendo comercialización, publicidad y distribución, o sea, todos los pasos económicos, todas las fases
que lleva la producción del diseño y su consumo. Es decir, de su gestación hasta que llega al usuario o al consumidor final. Entonces, tomen nota, este señor ha venido varias veces a Latinoamérica. Yo sueño que con Diseño en Venezuela lo podamos traer en algún momento y que podamos hablar de la cultura del diseño venezolana. Y bueno, amigos periodistas, en el centro de la estancia, en estos seminarios, se habla bastante sobre la historia del diseño. Y es que si no conocemos nuestro pasado, estamos realmente perdidos. Y aquellos periodistas que se sientan sensibilizados con el tema, les gusta, les atraiga, que de repente ya quieran colaborar en sus portales o medios, con artículos, entrevistas, reportajes que hablen sobre el diseño gráfico o diseño industrial venezolano, aquí hay algunas cápsulas, algunas pistas sobre principales exponentes y obras. Bueno, quise comenzar también históricamente por la traída de la imprenta a Venezuela, o mejor dicho, la real cédula que permitió o autorizó a Mateo Gallagher y Jaime Lamp a instalar la imprenta en Venezuela. Y el primer medio de comunicación fue la Gaceta de Caracas, que fíjense que a nivel de diseño no es que sea gran cosa, de hecho es algo totalmente lingüístico, textual, pero hay algunos elementos llamativos. Uno, fíjense en la columna derecha, que Venezuela fue, de toda esta lista, el último país en recibir la imprenta. Con respecto a México nos diferencian casi 300 años. Y lo otro es que el 24 de octubre es la fecha en la que en Venezuela celebramos el Día del Trabajador Gráfico, pero nuestro día de hoy, Día del Periodista, no es por la Gaceta de Caracas, sino por el Correo del Orinoco. ¿Okay? Bueno, aquí me doy un salto hacia el siglo XX y aterrizamos en los artistas plásticos como pioneros nacionales del diseño gráfico. No han sido muy estudiados desde esa vertiente, pero en Diseño en Venezuela tenemos a varios de ellos reseñados en nuestra sección Maestros DEF, donde justamente hemos querido, a través de la investigación periodística, ir recopilando la información para ir armando la historia del diseño venezolano y dejarlo registrado en nuestro medio. Allí tenemos, por ejemplo, reseñas sobre Mateo Manaure, Pedro Ángel González y, por supuesto, el maestro Carlos Cruz Diez. Todavía tenemos como deuda a Luis Guevara Moreno y a Lidio Palacios. Los cinco hicieron diseño editorial, el maestro Cruz Diez hizo publicidad, hizo ilustración, en el caso de Pedro Ángel González diseñó marcas. Revísense los maestros DEF y les aseguro que se van a sorprender. Y cualquier data o información que tengan es totalmente bienvenida. O si tienen las ganas de investigar en diseño en Venezuela, abrimos los brazos a los comunicadores sociales que quieran también trabajar con nosotros. Y otros padres formales del diseño gráfico venezolano, o mejor dicho, los que son reconocidos como los padres formales del diseño gráfico venezolano, son dos extranjeros. Nedo Mion Ferrario, que vino de Italia, y Gerd Leufer de Lituania. De hecho, generalmente se los menciona a ellos porque ellos ya llegaron al país con formación profesional en diseño y son los que forjan finalmente en nuestro campo laboral. En cambio, los artistas, bueno, como complemento a su actividad creativa o expresión libre, trabajaban como diseñadores para ganarse la vida. Pero entonces veamos acá también otros artistas plásticos pioneros que también están reseñados en Maestros DEF. Miguel Arroyo, el hombre museo, quizás fue el hombre más generoso para la cultura venezolana. Él fue inclusive, ya mayor, uno de los consultores del Centro de Arte de la Estancia. Gertrude Goldschmidt, la arquitecto y artista plástica alemana, también hizo diseño de muebles en los años 40 y la foto que vemos a la izquierda es una silla, una foto que es cortesía de la Fundación Gego. Y Cornelis Sidman, por supuesto, que es reconocido como escultor. Sidman también en los años 50 se dedicó al diseño de muebles con la empresa Tecoteca. Años 30 y 40 no tenemos mucha documentación en diseño en Venezuela, pero sí les puedo decir que es un campo muy abierto como para que podamos investigar. De este lado, fíjense en diseño gráfico, lo que escogimos, un afiche electoral, mientras que del otro lado tenemos uno de los descubrimientos recientes de diseño en Venezuela.
y es la diseñadora de interiores Carmen Elena de las Casas. Esa butaca que ustedes están viendo allí, ella la diseñó junto con sus dos socios franceses. Y yo les dejo también la curiosidad para que se pasen y vean la reseña porque fue un personaje absolutamente delicioso. Esta señora que fue totalmente creativa, artística, y que generalmente la van a conseguir en internet repetidamente como la mujer más bella de Caracas, pero ella fue muchísimo más que eso y dictó pauta en algún momento, junto con el arquitecto Gustavo Wallis, en el diseño de interior y en el diseño de muebles. Tenemos para allá, avanzando los años 50 los inicios o los pininos para la educación en diseño gráfico. Y estas imágenes me las facilitó el maestro Carlos Cruz Díez, que me las mandó por correo, él las tenía en fotografía, las digitalizó y me parece que es un tesoro porque esto no lo conocía. Y resulta que en la Escuela Cristóbal Rojas, durante la dirección de Luis Guevara Moreno, se abrió un curso de diseño publicitario facilitado por Cruz 10 y Kerloif, o sea, un lujo. Y como resultado generaron una pequeña exposición que causó revuelo en la prensa de la época, me mencionaba Cruz 10. Todavía ese punto no lo he podido corroborar porque tendría que revisar la prensa en la hemeroteca, que es una tarea que me dejó Cruz 10 y que todavía tengo pendiente. De los años 50 vuelvo a Miguel Arroyo y a Cornelis Sidman y bueno, ambos están reseñados y pueden buscar mucha más información sobre ellos allí. Pero en el caso de Miguel Arroyo, lo interesante como venezolano es que reinterpretó en algunas de sus piezas, pese que en aquel momento lo que estaba en boga era el estilo nórdico para el mobiliario. Esta butaca, él tomó como base una investigación sobre la butaca colonial venezolana y en base a eso, él la volvió a hacer o la resemantizó en clave moderna. Para los años 60 tenemos en el diseño gráfico como principales exponentes o maestros a Leufer, Nedo, activos para ese momento. Ya después se empiezan a incorporar mucho más profesionales, muchos más nombres y los artistas plásticos, por supuesto. Vemos acá dos marcas, pero del lado izquierdo justamente es una portada hecha por Gerd Leufer para la revista El Farol, mientras el director de arte era Nedo, porque ellos terminaron siendo muy buenos amigos. Y en el 64 también tenemos otro hito importante que ya es el inicio formal de la educación en diseño con la fundación del Instituto de Diseño Neumann INSE. Para saber más de esto, pueden revisar nuestros artículos que están etiquetados o catalogados como Proyecto La Neumann, porque en Diseño Venezuela tenemos la idea de realizar una retrospectiva histórica sobre esta escuela. Y esta foto, que me parece hermosísima, es de la primera etapa cuando el profesor y artista plástico Humberto Jaime Sánchez se encargaba de la dirección. Él fue el responsable de darle despegue a esa nave. Y bueno, resulta que en esa primera etapa, como no se entendía muy bien qué era lo que se iba a aprender allí, principalmente se inscribieron chicas y habían solamente dos jóvenes, José Antonio Quintero y Rolando Dorrego. Pero porque había muchas chicas, pues que en un artículo se indica que, bueno, era una carrera delicada para las damas que estaban esperando marido. Ya mucho después el instituto empezó a ser comprendido en su justa dimensión y aumentó fuertemente la matriculación de estudiantes. Pero inicialmente vemos estas imágenes tan hermosas de estas chicas glamorosísimas de los años 60. Y esto más adelante, ya en los 70, el Instituto de Diseño, que en 1973 clausuró la mención industrial porque tenía poca demanda y además porque sus egresados no conseguían trabajo. Bueno, aquí hay ejemplos de los ejercicios que se hacían en los talleres con estructuras tubulares. Y en ese sentido es importante entender que la Bauhaus y el Instituto de Diseño Neumann tienen algunos elementos en común. Y entonces hay egresados que la llaman la Bauhaus tropical y fíjense que en estos ejercicios de estructura tubular nos recuerdan perfectamente esas sillas como la Basili de Marcel Breuer. Y bueno, los 70 fueron los años de la Venezuela Saudita, durante el primer periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez.
Y bueno, fue un país donde hubo proyectos o megaproyectos ingenieriles y arquitectónicos realmente ambiciosos y el diseño acompañaba. Muchas veces hecho por arquitectos. Aquí tenemos dos ejemplos. El equipamiento de Parque Central, como todo lo que eran los baños, las bañeras, los lavamanos en fibra de vidrio, realizados por el arquitecto Domenico Silvestro, o todo lo que fue la conceptualización y el diseño de todos los elementos para el metro de Caracas. Aquí tenemos el ejemplo de señalización. Y es que ese primer tramo del metro de Caracas fue realmente excelentemente diseñado, no como esta mamarrachada siglo XXI hecho en revolución, donde, por ejemplo, en esa línea de Bellomonte no hay ni señalización. Quizás el caos que viene en el sistema, o mejor dicho, el caos que viene en el sistema viene por toda esta falla de diseño. Entonces, bueno, aquí podemos ver ejemplos de esa Venezuela en la que se hacían las cosas profesionalmente. Y héroes del diseño, esto es un término que utiliza Guy Jullier en sus textos sobre cultura del diseño, donde habla de estos diseñadores que son destacados dentro de su marco social. En este caso tenemos a tres maestros que destacaron, o sus carreras realmente despegaron y fueron muy prolíficas en los años 70, y son Álvaro Sotillo, que sobre todo ha trabajado en el área editorial acumulando muchísimos premios, entre ellos el premio Gutenberg; John Lange, fallecido, que fue director del Instituto de Diseño Neumann en los años 80; y Santiago Paul, que es sinónimo de cartel. Entre ellos tres realizaron cualquier cantidad de trabajo importante y fueron reseñados en el libro Mirar en Caracas de la crítico colombiana Marta Traba. Otro diseñador importante en los 70 fue Jesús Emilio Franco, que fue quizás el que dio a entender la importancia de la marca y del branding en nuestro país. Se formó como diseñador gráfico e industrial en Estados Unidos. Y bueno, lo que fue la marca del Centro Simón Bolívar es apenas la punta del iceberg de toda su creación. Heroínas del diseño. Bueno, también tenemos mujeres destacadas, y con toda esta visión actual de la recuperación de la memoria y de todo lo que es los relatos de género, es importante que también veamos a las mujeres diseñadoras. Estas dos señoras que encontramos acá, Carmela Leizaola y Soledad Mendoza, española y colombiana respectivamente, son pioneras en nuestro diseño de información, periodistas. Carmela Leizaola hizo escuela en el Nacional y después en Economía Hoy, y Soledad Mendoza en la revista Pandora, entre otros. Ambas empezaron a trabajar, en caso de Carmela Leizaola, desde los años 40. Soledad Mendoza ya se incorpora a finales de los 50, en los años 60. Otras heroínas del diseño: Anita Reina, quien ha hecho mucho trabajo junto con el arquitecto interiorista Alejandro Barrios para restaurantes de Caracas. Ella hace el diseño gráfico integral de los espacios para restaurantes. O el caso de Gabriela Neri, que en diseño en Venezuela la van a conseguir como la diseñadora de las megamarcas, porque empresas gigantescas en Venezuela, como Banesco, o unos cuantos bancos más, o el caso de Farmatodo, el branding fue realizado por Gabriela Neri. Y los años 80, bueno, no pueden dejar de ser mencionados sin hablar de lo que fue el boom musical en Venezuela. Y por supuesto que acompañada a las canciones de Franco De Vita o de Giordano, está todavía en el recuerdo de muchos las portadas de estos discos. Antonio Huisi trabajó para Sonográfica y fue el responsable de muchas de estas portadas, y Sonorrodén también hizo lo propio con sus portadas. Y los años 80 también vamos a encontrar toda una multiplicidad de productos. Aquí tenemos, por ejemplo, la mesa de televisión y VHS Prima, y una cesta de ropa sucia que seguramente muchos de ustedes o sus abuelos o mamás deben tener todavía en su casa funcionando. Y estos dos objetos, que son industriales, formaron parte de la muestra Objetos, detrás de las cosas, que fue la exposición inaugural del Centro de Arte La Estancia. Para esa exposición vale decir que su curador, Alberto Sato,
hizo una investigación extensa, incluyendo un censo en empresas para identificar los diseños desarrollados en ellas. Estos son apenas dos ejemplos. Y también de esta época está el mobiliario de Emil Bestuti, un arquitecto estadounidense que terminó sus días en Venezuela, trabajó en Casa Curuba. Es imprescindible conocer sobre su trabajo porque él fundió allí un poco toda la carga estadounidense y su admiración por Frank Lloyd Wright, con parte de la tradición artesanal venezolana y específicamente el arense. Y lo podemos ver, por ejemplo, en ese trío Goldilocks que se inspira en el tresillo larense, o el caso de la mecedora, donde la inclinación de asiento y espaldar nos recuerda a la butaca venezolana. Y estas son las portadas de los catálogos principales del Centro de Arte de la Estancia, una gran exposición de diseño industrial, y de GB 708090, una gran exposición retrospectiva, diseño gráfico venezolano. Si alguna vez llegan a encontrar, aunque sea usados, estos catálogos, no duden en adquirirlos, no duden en aceptarlos. Diseño industrial, años 90. Bueno, estos son dos casos reseñados en Diseño en Venezuela que se los dejo también para su revisión. Está en la sección de los más leídos porque realmente mucha gente le da la curiosidad, sobre todo de lo que es el tostiarepa. ¿Quién diseñó el tostiarepa? Bueno, allí lo van a poder ver. Y además, esta persona salió molesta con Oster por los derechos de la tostiarepa. Y en el caso de Orangex, es una empresa de Maracay que todavía existe y que en los años 90 se lanzó a la aventura de abrir una planta fuera de Venezuela y de expandirse. Y resulta que contrató un estudio estadounidense llamado Smart Design para, bueno, rediseñar su producto estrella, que es el exprimidor de jugos de naranja manual, que es el que utilizan aquí en Venezuela, es el que ven aquí abajo, pero el que internacionalizaron es el que ven allá arriba, e incluso ganó el equivalente al Oscar del diseño industrial estadounidense. Ya entrándonos en el siglo XXI, vamos a conseguir, bueno, acá realmente chispas. Porque, bueno, hay demasiada data, hay demasiado talento, hay demasiados productos y además con la diáspora esto se ha multiplicado, por centenas. Bueno, tenemos Manuel González Mago, actualmente residenciado en España, y justamente aquí empezamos a hablar del tema diáspora, en la fuga de talento profesional creativo venezolano, pero que en la práctica se han nos ha hecho entender que la formación que tuvieron en Venezuela fue buena. Bueno, Mago está especializado en branding cultural. También les recomiendo que lean un poco sobre su trayectoria, realmente impecable. O el caso de Masa Miguel Vázquez, que es el único venezolano en haber ganado un Grammy Latino por mejor diseño de empaque por esta portada de vinilo Versus. Y por supuesto, lo que ha sido la oportunidad para él de integrar a la Academia del Grammy Latino. Siglo XXI también tenemos nuevas especialidades en el diseño, como esto que hace SEO Arts, que es diseñador de personajes. SEO no diseña libros, SEO no diseña páginas web, no diseña revistas, periódicos ni marcas, no. Él se especializa única y exclusivamente en personajes. Y este muchacho, bastante joven, ha trabajado para Marvel, para Hasbro, para Atari, para, bueno, Lucas Productions, la empresa del creador de la Guerra de las Galaxias, viviendo en Venezuela, cobrando en divisa. Ha trabajado también mucho para empresas japonesas. Y es que el secreto de SEO es la versatilidad. Y les recomiendo también que revisen su entrevista porque realmente es sorprendente. Concursos, exposiciones internacionales, por fin los venezolanos se ubican a raíz de la diáspora en este tipo de encuentros internacionales. Y allí tenemos exponentes de lo que en Diseño en Venezuela hemos llamado nuevo cartelismo venezolano. Entonces el caso de Juan Madrid, el caso de Carlos Andrade, que son recurrentes participantes de concursos de carteles internacionales. O el caso de Carla Sánchez, que es diseñadora industrial merideña, que está actualmente viviendo en Alemania, que, bueno, como pueden ver, fue nominada al German Design Award con este producto, está también reseñado en diseño en Venezuela y participó en la Bienal Iberoamericana de Diseño 2016.
También tuvimos, desafortunadamente desapareció, algunas experiencias como el concurso de diseño maciza. Y tenemos todavía en el país exponentes como Bernardo Mazzei, quien junto a Cornelis Sidman y Miguel Arroyo fueron los únicos venezolanos seleccionados para el libro El ABC del diseño industrial latinoamericano. Mazzei es arquitecto de la FAO UCB y bueno, él tiene años ya trabajando únicamente en el diseño de mobiliario. Otro dato o hecho importante del siglo XXI ha sido la participación de talento venezolano en el Salón Satélite de la Feria del Mueble de Milán, como aquí podemos ver Luis Pons y Rodolfo Agrela, además de la información de que la curadora y creadora de este salón es venezolana, la señora Marva Griffin, a quien consideran la reina del diseño industrial internacional. Y bueno, para finalizar, en diseño en Venezuela no hemos dejado de lado, y tampoco este tema es menos importante, el diseño de propaganda política del chavismo y la gráfica disidente, es decir, la propaganda en general. ¿Por qué? Porque bueno, esto es parte del día a día venezolano. Pero aquí lo particular es que mientras que el chavismo hizo su avanzada y toda su fortaleza gráfica la desarrolló desde el 2004-2005, nosotros comenzamos realmente a reseñarlo en el 2008, la gráfica disidente apareció en 2014, o sea, 14 años de retraso, sin gráfica, sin información o manifestaciones disidentes opositoras. Entonces, fíjense qué curioso esto. Solamente hay una experiencia que ha sido muy constante en gráfica disidente y en diseño en Venezuela. También los entrevistamos, que es la gente de Manifiesta. Totalmente valientes en tomar posición y en manifestarse. Bueno, entonces con esto cierro esta pequeña panorámica y estos conceptos iniciales que quisimos ofrecerles como regalo a nuestros amigos comunicadores sociales hoy, el Día del Periodista. Bueno, porque nos parece siempre interesante hablar sobre talento venezolano e invitarlos a que además de hablar de diseño de moda, también incluyan por favor a los gráficos industriales porque tenemos mucho talento fuera también del país ganando premios, ganando dinero, con estudios en crecimiento y que les está yendo muy bien y que merecen también ser reseñados y tomados en cuenta. Para este lunes, que es el Día del Diseño Industrial, justamente vamos a tener como entrevistado a Juan Carlos Viso, que es un diseñador industrial venezolano egresado de la Caracas y tiene 22 años viviendo en Italia y siendo sumamente exitoso en todo su trabajo creativo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su atención en nombre de Diseño en Venezuela, de SSM Branding and Management. Y bueno, aquí tienen también nuestras redes sociales, Diseño Venezuela en Twitter, Diseño en Venezuela en Instagram, nuestra página web, por supuesto, que es nuestro centro, nuestro epicentro, diseñoenvenezuela.com. Visítennos, véannos. Nosotros siempre estamos atentos también a todas sus comunicaciones por redes sociales. Y bueno, también atentos si quieren hacernos algún comentario o sugerencia. Muchas gracias nuevamente, y bueno, saludos y que sigan pasando un feliz día del periodista.